Hola, hoy hablaremos con Nicolás Rivillas, quien desde la DU era el encargado de hacer realidad las ciclorrutas desde su diseño y construcción. Nos contará todos los pormenores para hacerla realidad. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Manuel, Caro, ¿bien o no? Muy bien todo, afortunadamente, dándole al asunto, todo bien. Nico, te invitamos a charlar hoy porque vos estuviste encargado de las ciclorrutas, de hacer realidad las ciclorrutas en el gobierno de la alcaldía de Federico, la primera vez que fue alcalde, y quisiéramos conocer un poco la experiencia tuya en ese proceso. ¿Nos podrías contar un poquito cuál era tu papel en ese entonces, en esa alcaldía? Claro que sí, Manuel. Yo era el encargado, él era el líder, el nombre técnico pues era subgerente de diseño e innovación de la empresa de desarrollo urbano. Eso en definitiva, si uno lo quiere simplificar, es decir, yo era el líder, el coordinador del taller de arquitectura público y urbano más grande probablemente que tiene sin duda Antioquia y probablemente uno de los más grandes, si no el más grande de Colombia en su momento. Y la EDU tenía un papel fundamental, como su nombre lo dice, empresa de desarrollo urbano, pues de atender muchos temas de desarrollo y planificación por encargo directamente del municipio. Entonces, en su momento, por allá en el 2014, 2013, llega justamente uno de los encargos más ambiciosos que tuvo ese periodo de administración de Federico Gutiérrez, que fue todo el tema de la cicloinfraestructura en diferentes lugares pues, de la ciudad de Medellín. Entonces mi rol específico era coordinar todos los profesionales que estaban involucrados en el proceso, porque lo primero que hay que decir es, pues la ciclorruta uno la ve muy bonita, demarcada, con su señalización, con toda la demarcación, pero detrás de la construcción y detrás de la puesta en operación de una ciclorruta, pues hay una cantidad de trabajo detrás de que muchas veces obviamos un poco. Entonces yo era el encargado justamente de coordinar todos esos profesionales que estaban en función de hacer realidad alrededor de unos 70 kilómetros, si mal no recuerdo la cifra, y unos 70, 60 y pico de kilómetros de cicloinfraestructura en diferentes puntos de la ciudad. Entonces ahí tuve pues obviamente la gran oportunidad de meterme muy de lleno en esos temas de la bicicleta y ya a título personal, justamente cuando llego a desempeñar ese cargo que te acabo de mencionar, pues yo estaba haciendo mis estudios de maestría en Europa y allá tuve un relacionamiento con la bicicleta ya desde el orden personal, ¿cierto? Porque la convertí en mi medio de transporte y posteriormente también la convertí pues en uno de mis hobbies. Entonces digamos que por esa época estalló todo el tema de la bicicleta en mí, no solamente desde el punto de vista laboral, sino también desde el punto de vista personal y como medio de transporte y como hobby. Entonces hay un relacionamiento bastante interesante. A la fecha todavía soy una persona que se sigue movilizando entre el 75 y el 80% de sus traslados, lo sigo haciendo en una bicicleta asistida, eso sí, y soy pues también usuario constante y permanente de la bicicleta de ruta, pues por ahí ya para hacer un poco de deporte y tal. O sea que ese es como mi relacionamiento con la bicicleta desde el punto de vista laboral, coordinando todo ese equipo de profesionales, que era un equipo bastante robusto, para poder hacer entonces efectivas la gran mayoría de la cicloinfraestructura o la ciclorruta, si se quiere, que tenemos hoy por hoy en la ciudad de Medellín o en el distrito de Medellín. Sí, voy a acotar que era creo que fue la apuesta más grande desde una alcaldía por el tema de la bicicleta, porque recuerdo en la EDU pues no solo tenían ciclorrutas, sino parques y broches viales y un montón de otros proyectos, y desde el área también tenían algunos otros kilómetros de ciclorrutas y de la expansión de Encicla. Yo creo que ha sido el momento donde Medellín más le ha apostado a la bicicleta en la historia, espero no equivocarme, ya después alguien me corregirá. Y vos estabas encargado de la mayoría de esos kilómetros. Es correcto, yo me sumo a ese pálpito que tiene, yo creo que es la apuesta más grande que se ha hecho en materia de cicloinfraestructura, resaltando nuevamente, me disculpan pues si me vuelvo un poco insistente, en que detrás de la ciclorruta hay una cantidad de cosas, hay una cantidad de estudios, una cantidad de pruebas,
una cantidad de diseño, no solamente arquitectónico y urbanístico, sino una cantidad de diseño de redes, de elementos no estructurales que acompañan todo el tema de la cicloinfraestructura. Entonces, no se puede simplificar ese ejercicio simplemente con el hecho de coger un plano y de pintar la ciclorruta en alguno de los costados de la vía, pues porque va mucho más allá de eso. Entonces, por eso y por la inversión final económica y por la inversión en recursos que se hizo durante esa administración, yo creería, sin miedo a equivocarme, que sí es una de las apuestas más grandes. Considerando otra cosa, que bien lo decías ahora, este tema de la cicloinfraestructura, pues de alguna manera se tiene que vincular con el tema de movilidad o con la estructura de movilidad de la ciudad, y ahí habían una cantidad de elementos que si uno quiere los podría asociar de manera, muchos broches viales, temas de señalización vial, temas de semaforizaciones, muchos parques que incluían el uso de la bicicleta, biciparqueaderos, y bueno, nos involucramos en una cantidad de factores que son complementarios, pero que están obviamente directamente relacionados con todo este rollo de lo que significa la bicicleta, y que aparte, y ustedes sí que saben bien de esto, aparte esto tiene que venir acompañado de unas estrategias culturales y unas estrategias de socialización que le permitan no solamente al usuario de la bicicleta, sino a los no usuarios de las bicicletas entender cómo se insertaba esta nueva dinámica en la ciudad, y sin dejar lógicamente atrás las particularidades que tiene nuestro territorio, ¿cierto? Para los que no conocen o no están familiarizados con el distrito de Medellín, pues somos un distrito que tiene un valle, pero el valle es una proporción muy pequeña en función de todo el desarrollo que tenemos en la era. Entonces aquí también había un reto geográfico, si se quiere, acompañado del uso de la bicicleta, pues porque un porcentaje importante de las personas y de los usuarios de la bici pues viven al menos en la baja o en la media ladera. O sea que aquí había una cantidad de factores que requerían que se sumaran una cantidad de intenciones y una cantidad de experiencias, de profesionales, y bueno, fue un ejercicio bastante interesante, la verdad. Yo no sé si lo recuerdas, pero quisiera, y que no sea muy técnico, yo sé que vos tenés mucho manejo técnico, pero esto lo va a ver mucha gente, más o menos cómo eran los pasos para llegar a la construcción de uno de esos corredores de ciclorrutas que se hicieron, no sé si lo logra recordar, como explicarle un poquito a la gente cuáles eran Sí, todos esos pasos que vos decís que están en una ciclorruta. sí, lo primero era entender cuáles eran realmente los flujos que los usuarios en bicicleta estaban haciendo. Entonces era entender un poco cuáles eran esos puntos que podíamos conectar mediante la bicicleta. Ya después de tener identificados esos puntos, ya uno los volvía a corredores, es decir, ya uno empezaba a mirar cuáles corredores viales tenían la posibilidad de recibir el uso de la bicicleta. Y cuando digo recibir es porque finalmente cuando uno pone la cicloinfraestructura, pues de alguna manera, si no la construye nueva, pues de alguna manera lo que se está haciendo es, en el buen sentido de la palabra, quitándole área de uso a una vía en particular. Entonces eso nos obligaba a nosotros correr unos modelos de tránsito, unos modelos de movilidad que nos permitieran identificar que realmente la cicloinfraestructura no iba a generar un conflicto muy grande en materia de movilidad vehicular. Entonces esos estudios lo que hacían era que sugerían si la cicloinfraestructura sí se podía hacer por ese corredor en particular, y cuáles eran las condiciones, si era unidireccional, si era bidireccional, si era una ruta compartida. Entonces el estudio de movilidad y estos análisis de movilidad nos permitían identificar que el uso de la cicloinfraestructura no fuera a deteriorar el uso de la movilidad vehicular tradicional, llamémoslo de alguna manera. Después de tener claro cuáles eran los corredores por los cuales podíamos utilizar o incluir cicloinfraestructura, pues ya empezábamos con un diseño ya geométrico, es decir, ya habían unos profesionales en función de diseñar cómo iba a ser ese cicloinfraestructura, de diseñar cómo iban a ser los cruces cuando teníamos algún elemento sobre la vía, alcantarillas, a diseñar cuál era el cruce que teníamos que hacer sobre algún individuo arbóreo, raíces y demás, y posteriormente ya empezaba un proceso de construcción como tal del corredor. Entonces, mírense que antes
de uno poder realmente decir que iba a tener una cicloinfraestructura en la calle, en la carrera tal, pues había una cantidad de pasos que realmente permitían validar que lo que estuviéramos haciendo estuviera conforme a la lógica de movilidad de la ciudad, en este caso una movilidad casi en un 98% recuerdo, era absolutamente vehicular. Y en los casos donde la cicloinfraestructura se construía como nueva, pues igual eran los mismos pasos, a lo mejor y nos ahorrábamos pues el estudio de movilidad porque no estábamos quitándole área aferente o utilizando más bien área aferente para que no suene mal de una vía, entonces pues ahí habría que hacer ya todos los diseños específicos para que la infraestructura funcionara, entonces diseñar todo el tema de redes, es que necesitaba redes, diseñar todo el tema de sistemas de drenaje, diseñar todos los elementos accesorios a la cicloinfraestructura en el caso en que fuera 100% nueva, por decirlo de alguna manera. Entonces, hay una cantidad de factores, ¿sí?, que vienen de un estudio previo que nos ayudaban a determinar realmente cuál era la mejor opción para incluir la cicloinfraestructura y a su vez sugerir dentro del esquema de movilidad vehicular cuáles debían ser los cambios que se deberían dar en las vías para que la lógica y la secuencia de movilidad pues fuera segura y eficiente para todos, tanto para el que va en su vehículo motorizado como para el que va en su bicicleta o patineta o similar. Entonces, eso que estás contando tomaba, no sé, unos 6, 8 meses, que es lo que los ciudadanos del común no vemos, y uno dice, si eso es pintar una raya, ¿por qué no lo hacen rápido? O sea, todos esos estudios tenían que ser conversados con las autoridades competentes. En Medellín pues tenemos Secretaría de Movilidad, Planeación, Infraestructura. Eso era lo que tomaba todo el tiempo, la mayor parte del tiempo, porque la construcción, pues no digo que era sencilla, pero era mucho más rápido que todo ese proceso, o me equivoco. No, tal cual lo dices, tal cual lo dices. Había una etapa previa que en realidad era, si uno lo revisa, de cara a los tiempos en la ejecución de una ciclorruta, incluso es la etapa que más tiempo toma, porque hay que alinear una cantidad de criterios, una cantidad de entidades, una cantidad de secretarías de despacho, que cada una de alguna manera vela porque los criterios técnicos y los criterios de seguimiento de cada una de ellas pues se den. Entonces lo que había que hacer era integrar muy bien todas esas intenciones, integrar muy bien todos esos requerimientos para que al final del día pues tuviéramos la aprobación de todos los actores. Entonces aquí no solamente teníamos autorización o aprobación de parte del Departamento Administrativo de Planeación, sino como bien lo dices, aquí teníamos unas aprobaciones y autorizaciones precisamente a esos modelos y esquemas de movilidad de parte de la Secretaría de Tránsito, pues que es la encargada directamente pues ya de los flujos como tal. Entonces no era una única aprobación, sino que habían aprobaciones diferentes. Y en el caso en que se generaban ciclorrutas nuevas, pues también se generaban espacios públicos nuevos y se modificaba el espacio público en alguna medida. Entonces también necesitábamos en ese caso la aprobación de parte del equipo de espacio público del Departamento Administrativo de Planeación para que todo quedara pues debidamente legalizado. Porque finalmente todas las ciclorrutas que ustedes ven en la ciudad pues hacen parte del inventario de cicloinfraestructura del distrito de Medellín. Es decir, toda esa cicloinfraestructura está adherida al inventario de vías públicas o de espacio público, si se quiere, en el distrito de Medellín. Entonces, como bien lo dices, no es simplemente ir a pintar la raya, sino que detrás de eso había una cantidad de actividades pues, que requerían de tiempo y un esfuerzo también económico y en recurso humano bastante importante. Entonces, aquí eran equipos bastante robustos, justamente porque todos los equipos están en función de resolver los criterios técnicos en cada uno de los componentes. Entonces aquí nos encontrábamos sociales, aquí nos encontrábamos arquitectos, ingenieros, hidráulicos, obviamente ingenieros especialistas en movilidad y demás. Entonces era un grupo multidisciplinar bastante amplio. Entonces creo que eso vale la pena resaltarlo porque pues el esfuerzo detrás de es muy grande. Eso es lo que le Sí. pasa un poco a ustedes los arquitectos y es que ven la casa muy bonita, pero debajo de la casa hay una cantidad de esfuerzo y de recurso económico y físico pues que a simple vista no se ve. Sí, lo que más cuesta es lo que no se ve, ¿cierto? Esa es Es la correcto, expresión de eso. literal. Nico, y de la experiencia tuya ahí, creo que esta pregunta es difícil,
Pero ¿qué harías, qué harías igual o qué harías diferente de cómo se hizo en Medellín? Obviamente Medellín ha sido siempre como un laboratorio y hay un montón de cosas que se hicieron por primera vez. Eso pues hay que valorarlo mucho porque no cualquier ciudad se atreve a hacerlo. Pero ¿qué de eso que se hizo o no se pudo hacer harías o no harías en este momento? Eh, digamos que te la contesto en un intermedio, es decir, me gustaría que hubiese pasado y creo que sí falta un poco más de esfuerzo o de dedicación más que de esfuerzo, porque esfuerzo hubo mucho, en temas culturales y en temas de socialización del medio, porque naturalmente es uno de estos sistemas que va a generar algún tipo de conflicto para uno o para otro. Entonces creo yo que desde el punto de vista de la socialización, desde el punto de vista de la sensibilización, creo que sí nos hace falta, y aquí un poco quizás también estoy hablando desde el punto de vista del ciclista funcional, llamémoslo así, del ciclista o de la persona que se mueve o que se transporta en bicicleta, y desde el punto de vista del ciclista amateur o deportivo, ¿cierto? Porque hay una cantidad de unos factores y unos temas comportamentales que uno esperaría que fueran diferentes. Pero, pues obviamente no puedo ser egoísta y no puedo simplemente ponerme en mi posición. Estoy absolutamente seguro que los no usuarios de la bicicleta, es decir, los que se movilizan en otro medio de transporte, pues también tienen esta misma sensación. Entonces creo que ahí todavía nos falta un proceso de reconciliación, si se quiere, un proceso de sensibilización, pues para que podamos convivir los unos con los otros. Porque en definitiva es eso, en definitiva es convivir con circunstancias diferentes o más que circunstancias con aspectos diferentes en la convivencia, pero en definitiva es un ejercicio de convivencia, de cómo el que va en el carro convive con el que va en la bicicleta de una manera segura, de una manera sana y de una manera funcional. Entonces creo que ahí me hubiese gustado que las cosas fueran un poco diferentes o los resultados sean un poco más evidentes y más rápidos si se quiere y hubiese sido interesante poder dedicarle un poco más de ancho de banda al tema de la sensibilización de la ciclistas. Pero entonces, a ver si te entiendo bien. Es como preparar a la comunidad, a la sociedad y a los usuarios a recibir estas nuevas carriles de bicicletas o ciclorrutas que van a llegar, o es más un tema de comportamiento en la vía del ciclista para que, pues, y lo entiendo, son unas cosas nuevas que van llegando, a nadie le enseñaron y creo que a nadie le han enseñado todavía cómo circular por ahí. Es decir, que la sociedad estuviera más preparada para que llegaran las ciclorrutas o después de llegar a las ciclorrutas hacer un acompañamiento en el comportamiento. ¿Cuál o de las dos, Como pues diría, también? como, como diría el abuelo, Manuel, ambas las dos, tal Sí, cual. sí, Es importante concientizar a las personas que van a llegar otros modelos diferentes de movilidad y después de esa concientización cada quien asuma su rol y su responsabilidad de acuerdo al medio que esté utilizando. Entonces creo que son las dos. Una, diría uno que puede ser una etapa pre y otro sería una etapa post. La etapa pre es prepararnos para saber que van a cambiar las sí. condiciones de movilidad, que van a llegar otros actores a las vías, que van a haber otras formas y otros medios, y después de que eso medianamente se entienda, pues que cada quien asuma su rol, ¿sí? Y siga las buenas prácticas en cada uno indistintamente de en qué se esté movilizando. Entonces creo que son las dos cosas. Y Sí. creo que es ahí, ese es el punto que definitivamente nos separa a los unos de los otros, ¿cierto? Porque si le preguntas al que va en su vehículo o en su motocicleta, pues obviamente el ciclista es un atravesado, pero si le preguntas al ciclista que va en su bicicletica, obviamente los de los carros y los de las motos son unos Unos abusivos. locos y Entonces yo creo atravesados, que sí, sí. Esa es es la correcto, lucha entre es correcto. todos. La lucha entre todos. Entonces, como desafortunadamente buenos colombianos, pues estamos o en un polo o en el otro, y la idea es, bueno, venga, ¿cómo llegamos a un punto medio? El punto medio siempre creería yo, está avalado por el hecho de que cada uno haga lo que tiene que hacer, la responsabilidad que tiene herida,
dependiendo del medio que esté utilizando, ¿sí? Pero antes de eso, qué bueno haber sido un poco socializar esta llegada a estos nuevos modelos, porque bien lo dices, nadie, absolutamente a nadie le dijeron, o hasta hace muy poco, le dijeron que tenía que convivir con un señor que va en bicicleta al lado, con un señor que va en patineta. Entonces O en creo moto, que sí, serían las dos claro. cosas más. Bueno, pero de estos últimos 10 años en Medellín, ¿vos cómo has visto o qué has visto que ha cambiado para los ciclistas? Porque es que voy a poner un poquito de contexto. Después de esa primera alcaldía de Federico, donde se hizo muchísimo, viene una segunda donde, aunque había un poco de promesas, no se hizo mucho. Creo que estoy siendo bastante laxo con eso de que no se hizo mucho. Y hoy vemos que no se están haciendo muchas promesas. No sabemos si va a pasar, apenas está arrancando la alcaldía. Eso es muy difícil saber qué va a pasar a futuro. Pero, ¿qué crees que ha pasado en estos últimos 10 años con los ciclistas? Si ves cambios para mejor por lo que has estado diciendo, o has visto como algún retroceso, o cómo ves la situación. Voy a ser un tanto incoherente y me disculpan, pero me voy a adherir a uno de los bandos, digámoslo así, y lo estoy diciendo en buenos términos, es simplemente como para tratar de hacer analogías o para tratar de dar mi punto de vista. Desde el punto de vista del ciclista, cualquiera que sea la forma de ciclismo que esté utilizando, en mi caso particular, siento que sí hemos perdido espacio, es decir, siento que sí hemos perdido esfuerzos un poco que ya habíamos logrado en un momento determinado. Te pongo un ejemplo en particular. Una cicloinfraestructura que a lo mejor en horas, en unos horarios determinados, no tiene muchos flujos, no tiene muchos volúmenes de ciclistas, ¿sí? Entonces, esos volúmenes han bajado, cuál sea, indistintamente cuál sea el factor, han bajado esos volúmenes. Entonces ya otros han dicho, si vio, es que esa vaina no la usan y como no la usan, yo sí la necesito usar. Entonces empiezan de alguna manera a invadir, abro comillas, cierro comillas, a invadir el espacio de la cicloinfraestructura con el argumento, con la justificación, y no la estoy calificando como buena o mala, ¿sí? Pero sí aparece la justificación de que como no se está utilizando ese espacio para los fines de movilidad en bicicleta, pues los utilizamos para otros fines, entonces zonas de cargue y descargue, para parquear el carrito del dueño o del gerente de alguna de las compañías que esté cercana, circundante a la cicloinfraestructura, y muchos otros usos, ¿cierto? Entonces creo que en ese aspecto hemos perdido espacio, creo que hemos perdido Sí. espacio. Creo que en materia de seguridad, y en este caso hay dos componentes de seguridad a los cuales haría relación, seguridad física, es decir, seguridad de que vaya en mi bicicleta y desgraciadamente sufre un atraco o similar, y de seguridad ya vehicular o de seguridad de tránsito, si se quiere, de Sí. movilidad, ¿cierto? Y es que me da mucho susto ir en mi bicicleta, pues porque llega alguien y me arrolla. Ahí creo que también hemos bajado un poco la guardia y hemos ¿Vos disminuido. sentís un poco Estos más de dos, agresividad sí, en la ciudad entonces? sí, siento un poco más de agresividad de cara a los que vamos en otros medios, porque también utilizo otros medios, pero sí siento un poco más de agresividad y siento temor en algunas zonas, en particular en la ciudad. De hecho, me pasa que en Sí. algunas zonas ando de alguna manera un poco menos prevenido que en otras, ¿cierto? Cuando de pronto en su momento andaba un poco más desprevenido, indistintamente qué zona de la ciudad estuviera transitando. Entonces creo que, para concluirse la pregunta, creo que sí hemos perdido algunas ventajas que teníamos, algunos avances. Creo que desafortunadamente sí hemos ido descuidando algunos aspectos, y que la idea es que lo retomemos, ¿cierto? No tratando de imponer nuestro medio, sino justamente con lo que hablábamos hace un momento, y es de qué manera somos capaces de socializar y de encontrarnos en la vía todos los que estemos en la vía, ¿no? Sí, porque no creo que Pero sea por una el otro queja lado, por el solo tema, de los ciclistas, sino que es una queja en general, pues la mayoría de las personas están diciendo que la calle está más agresiva en términos viales, pues. Entonces es recogerlo sí, para pero yo todos. creería que es correcto, es una vaina genérica, es una vaina genérica. De hecho, eso te iba a decir, ya desde la perspectiva del ciclista deportivo, pues uno ve evidentemente un aumento muy interesante y muy importante de la afición por el ciclismo deportivo, amateur, como se le quiera llamar, no solamente de ruta, en este caso pues es
es más llamativo el tema de ruta, pues porque estamos hablando de vías urbanas, pero ese incremento también viene acompañado por esos criterios o por esos temas de inseguridad sobre la vía. Entonces creo que vale la pena no perder como esos espacios y esos avances que hemos generado. Bueno, Nico, yo estoy haciendo estas charlas un poquito corticas, creo que va a quedar mucho tema para cortar y mucho para hablar. Espero que nos puedas acompañar ese 20 de septiembre allá en otra parte. Y estamos hablando. Muchas gracias por hablar con nosotros. Espero, cuando ya tenga el resumen de todo esto, compartírtelo para ver que si podemos otra vez avanzar en el tema de la bicicleta. De una, muchachos, gracias por lo que están haciendo, gracias por hacerme parte y para adelante, por allá nos veremos en otra parte el 20. Un saludo. Listo, Nico. Chao, chao, nos vemos. Chao, Estés bien. gracias. Bye.